Hola, muy buenos días, chicas. Hoy les hice una clase diferente para que puedan entender y comprender mejor el tema. Vamos a seguir con conceptos básicos de contabilidad. Bien, vamos a ver lo que es la partida doble. ¿Qué es la partida doble? Es un sistema de registración que se utiliza una parte literal, donde vamos a consignar las cuentas, y otra numérica, para contrastar los movimientos contables. De esta manera vamos a ir partiendo de una ecuación que es la ecuación patrimonial fundamental, donde encontramos el activo es igual al pasivo más el capital más ingresos menos egresos. Bien, vamos a ver las características del método de la partida doble. La primera, como mínimo se deben utilizar dos cuentas en el registro contable. Segundo, los importes registrados en las cuentas deben balancear. ¿Qué significa? Que la suma de los importes que se encuentran registrados en el debe ser igual a la suma de los importes que se consignan en el haber. 3. Por lo tanto, la columna del debe ser igual a la columna del haber. Bien, siguiendo con la ecuación que tenemos al principio de la diapositiva, bien, fíjense que los egresos se encuentran restando en la primera ecuación, pero al ir pasándola en el otro término, se presenta sumando al activo. ¿Qué significa? Que tanto los activos como los egresos, ¿sí?, los vamos a consignar en la columna del debe, los aumentos más que todo. Y por el otro lado, los pasivos, el capital más ingresos, los aumentos se van a ir consignando en la columna del haber. Bien, ¿qué significan estos nombres debe y haber? Estos nombres solo han sido establecidos por convención. El debe no significa que se deba algo y el haber no significa que haya algo. Bien, para seguir con el tema vamos a hablar lo que es el concepto de cuentas. En la contabilidad se utiliza mucho lo que es la denominación contable, es decir, las cuentas contables. ¿Qué son las cuentas? Son instrumentos que nos permiten representar contablemente la composición del patrimonio y las repercusiones que tienen los hechos económicos sobre el mismo. Bien, vamos a seguir con lo que es la clasificación de cuentas. Vamos a ver. La primera es según su naturaleza. Yo ahora las voy a ir nombrando, ¿sí? Según el criterio, según su naturaleza, tenemos dentro de ellas patrimoniales, de resultado, de movimiento, regularizadoras y de orden. De acuerdo a su extensión, simples o analíticas, o también colectivas o sintéticas. En otro tercer criterio, de acuerdo con su agrupamiento, podemos encontrar cuentas compuestas y cuentas recompuestas. Otro último criterio de clasificación es según su contenido. Cuentas objetivas, cuentas personales y cuentas intangibles. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ir viendo cada uno de los criterios de clasificación. Empezaríamos por el según su naturaleza. Dijimos que se clasificaban en cuentas patrimoniales, de resultado y de movimiento. Las cuentas patrimoniales son aquellas que van a representar elementos del patrimonio, es decir, que vamos a encontrar cuentas patrimoniales de activo, de pasivo y de patrimonio neto. Las cuentas de resultados van a representar resultados tanto positivos o negativos que obtiene la empresa al ir realizando su actividad. Podemos también encontrarlas como cuentas de ingreso o cuentas de egreso. Los egresos representarían los gastos que tiene la empresa. Cuentas de movimiento son aquellas que son utilizadas por un tiempo determinado para poder mostrar un movimiento producido y luego van a desaparecer su saldo a otras cuentas. Bien, según su naturaleza,
encontramos las cuentas regularizadoras que nos permiten corregir el saldo de otras cuentas, brindando mucho más información acerca de determinadas situaciones. Luego tenemos las cuentas de orden, donde son aquellas cuentas que sirven para recordar situaciones dadas que pueden crear una responsabilidad a la empresa en el futuro. Bien, de acuerdo a su agrupamiento, tenemos las cuentas compuestas, que son aquellas que van a reunir cuentas que tienen similitudes y van a formar los grupos funcionales de los estados contables, lo cual también se van a denominar rubros. Por ejemplo, disponibilidades, deudores, crédito. Y las cuentas recompuestas son aquellas que van a reunir cuentas compuestas formando los troncos fundamentales de los estados contables: activo, pasivo y patrimonio neto. Por ejemplo, dentro de lo que es la cuenta de activo vamos a tener diferentes tipos de rubros: disponibilidades, créditos, bienes de uso, bienes de cambio. Bien, en la otra clasificación, según su contenido, tenemos cuentas objetivas, personales o intangibles. Las cuentas objetivas van a representar objetos. Por ejemplo, podemos encontrar mercaderías, rodados, muebles y útiles. En las cuentas personales van a representar personas. En este caso, por ejemplo, serían los deudores, acreedores, proveedores. Y los intangibles son elementos del patrimonio que no pueden verse ni tocarse, pero que tienen un valor económico. Por ejemplo, las marcas. Bien, las cuentas y la ecuación contable. A través del planteamiento de la ecuación patrimonial de 5 términos, mostraremos el comportamiento de las cuentas dentro del grupo al cual pertenecen. Activo más egreso es igual al pasivo más capital más ingresos. Introduciendo esta ecuación dentro del esquema T, de tal manera que el activo y los gastos nos queden dentro de la parte izquierda, el debe del esquema, y el pasivo, el capital más los ingresos, en la parte derecho del haber del esquema. De esta manera, los activos y los egresos quedaron en el debe, aumentan por ese lado y disminuyen por el lado contrario, obteniendo un saldo deudor. Por el otro lado, encontramos los pasivos, capital e ingresos, que quedaron en el haber, aumentan por ese lado y disminuyen por el lado contrario del debe, obteniendo un saldo acreedor. Bueno, de esta manera vamos a concluir esta clase de hoy día.